muy contento, muy feliz. Es una gran oportunidad, estoy muy agradecido con el club de que me hayan dado esta oportunidad, de que me quieran tanto. Estoy muy feliz y muy emocionado de estar aquí creo que es el club más grande de Grecia. No creo, es el club más grande de Grecia. Estoy muy contento de que me hayan abierto las puertas. ¿Cuáles fueron las claves, Hormiga, para que justamente tú dirigieras el Interpol y todo se diera en 3-4? Por lo mismo que es un club muy grande, muy histórico y que sé lo que puedo lograr hacer aquí y lo que quiero lograr hacer aquí, entonces estoy muy contento de estar aquí. Lo que pueden esperar de mí es mi máximo esfuerzo todos los días. No va a haber un día en el que no muera por esta camiseta y en el que no trate de mejorar para ser el mejor jugador que puedo ser. Sí, claro, llevo varios días viendo el ambiente que se vive aquí en el estadio, en este gran club, y tengo muchas ganas de vivirlo en persona. Pues espero que no sea el último, espero que más compañeros vengan acá a Europa porque creo que podemos mejorar. Pues bien, decisiones que él ha tomado y que siempre creo está haciendo las cosas correctamente. Va a un gran equipo, eso es muy importante. Deja un gran equipo y va a un gran equipo. ¿Cómo lo tomaron desde que llegó la oferta y demás? Pues fueron 3, 4 días con mucho pues nerviosismo para ver qué va a pasar y bueno, pues afortunadamente los dos equipos colaboraron, la gente de Chivas sensacional para que Armando pueda tomar este sueño, entonces pues sí, un sueño, entonces sí, con mucha alegría a que vaya a un nuevo reto, que deje aquí como estaba con un gran contrato, en un gran equipo, con la comodidad de estar aquí en casa y que vaya a trabajar y a cumplir su sueño. Sé que... ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti, para todos en la mesa de fútbol picante. Pues bien lo veíamos ya, el primer entrenamiento hoy sin Armando González aquí en Verde Valle, y donde será Ricardo Marín el que apunte a ser el centro delantero titular el próximo día sábado ante el equipo de los Xolos de Tijuana. Ojo, Hormiga ya no era titular en Chivas, había sido banca ante Seattle, había sido banca contra Santos. Ricardo Marín había estado en el 11 en esos dos partidos y de hecho él hace el gol de la victoria contra el equipo de la comarca lagunera. Entonces continuará en ese sentido él, siendo el inicialista en el ataque del rebaño sagrado, y Gaby Milito también pues buscando las soluciones necesarias para poder vencer al equipo de Tijuana el próximo fin de semana. Jesús, tú que eres muy cercano al Guadalajara, cuéntanos de las posibilidades que tiene el primer equipo de echar mano de algunos jovencitos o de algunos otros jugadores, ya sea de la sub-23 o bien del tapatío, para ocupar esa posición, entendiendo que Milito dijo se va la Hormiga y no va a haber refuerzos. Sí, la opción está porque así lo permite el reglamento, que pueden subir y bajar jugadores sin problema por el carnet que se les da de estar ya sea con tapatío o con las filiales con límite de edad. La cuestión es que el plantel del Guadalajara también es sumamente robusto, es un plantel de 26 futbolistas, hoy sin Hormiga es de 25, lo que significa que a cada convocatoria 4 se van a la tribuna o no concentran, no viajan con el equipo. Entonces es una decisión que tiene que tomar Milito si en algún momento le falta un 9, pero con la posibilidad de subir y bajar jugadores, pudiera convocarlos solo para momentos muy específicos, lejos de que sean futbolistas ya como tal del primer equipo. Me permite, señor Jesús, el señor Marín ha estado jugando y la Hormiga no, y usted lo pone ahí como suplente con 22 goles en un año. Él no estaba jugando porque las Chivas ya lo quería vender. A ver, usted escuche. Seattle ya está eliminado. Sí. Entonces ahí sí ya sabían que él se iba, entonces ¿sabes qué? No voy a arriesgar a que se lastime. Claro. Entonces, ¿Y usted nunca hizo eso? Sí. ¿Entonces qué está mal? No, Marín no es el titular. ¿Qué está diciendo que Marín es titular, que metió un gol? Sí, no. Metió un mendigo gol de pena. Pues era el titular, Tuca. No, Jesús, pero el partido Era titular. Wally fue el portero titular de ese partido contra Seattle. O sea, ese partido no sirve como referencia, Jesús. No, hombre, y ya está estás bien. escarbándole mucho. Mira cómo es la Chiva, Bueno, y está contento. A ver, que ahí se les fue va mejor de un dato. No, hombre, espera. Ahí les va un dato. Armando González no marcó gol en los últimos 4 partidos del torneo pasado, no hizo gol en los 4 partidos de este torneo y tampoco en la Leagues Cup. No digo que no le vaya a pasar a Chivas, pero es una realidad que no había marcado con el Guadalajara. No te pongas como Álvaro Morales, que dice que 11 partidos, no. En total de minutos son 6 juegos. Entonces hay que diferenciar bien, de veras. Y después dígame usted, ¿quién va a anotar los goles? 22 en el próximo año.
El Piojo, Sandoval, Efraín No, Álvarez, dígame uno. Kevin Castañeda, Ricardo Marín. ¿Cómo les fue en esos partidos donde no cayeron los goles, Jesús, salvo en la eliminatoria contra Tigres? Cuando no y hubo goles del Hormiga, a Chivas le fue mal, ¿eh? Le fue mal, cerraron mal la temporada pasada y arrancaron mal esta. Pero Toño, aparte, sumando todos estos que él dijo, juntos no hicieron 22 goles. Sí, también. Aparte. Bueno, usted nos quiere ayudar, nos quiere pegar. Alvarado lleva 3, Ahora, Cuestionar. Piojo lleva 3. Ahora alaba a la Hormiga y después me lo menosprecia. Sí, como La que medida, no lo van a yo no entiendo la extrañar. De veras. Está bien y lo que está mal. Yo sí aplaudo que cualquier mexicano, del equipo que sea, se vaya a jugar a Europa. A Del la que Liga sea. Molera que sea. Está bien, del que sea. Peor que la Liga Mexicana. Pero también ayer valoré, Tuca, valoré una situación que yo critiqué muchos años de ti. El que una directiva y un entrenador le den la confianza a un jugador de salir. Porque si tú hubieras estado en esas Chivas hoy día, probablemente le hubieras dicho, Tómala. primero eres campeón, Claro. luego te vas. No lo Claro. hubieras dejado ir. Porque ¿dónde está la afición? Y nosotros el torneo pasado dijimos, Chivas dejó de ser campeón porque pues, no sé, 5 o 6 jugadores a la selección. Y dijimos, para que Chivas sea campeón, va a regresar estos, reforzar el equipo como reforzó, y ahora sí vamos por el título. Pero la decisión- Y me deshago de mi delantero. Tuca, la decisión no tendría que ser de un entrenador ni de una directiva. Es una decisión del jugador. Y el jugador decidió irse a jugar a Europa. Tú forzaste a muchos jugadores A quedar para Vamos a llegar. terminar con muchos Jesús jugadores para poder quedarse, debatir. a quedarse, Tuca. Y Para aquí que sea lo valoraron campeón. y lo dejaron ir. Jesús Para ser Bernal, campeón. última pregunta para despedir a Jesús. ¿Cuál es el sentimiento que se vive en Guadalajara con la marcha, la partida de la Hormiga? ¿Están contentos, como algunos en esta mesa estamos, o están enojados como otros en esta mesa están? Gracias. No, en general, Adal, es el deseo de que le vaya bien. La mayoría de la afición así lo mostró Somos ayer gente cuando buena. estuvieron aquí con él, a través de las redes sociales. La verdad es que sí, porque además no te puede caer mal Armando González. Eso es un tipazo. Pero la pregunta es, ¿están tristes o contentos? Va, no, pues están contentos de que se va, Tuca. La gente cree que Chivas puede salir campeón sin Hormiga Ya González. ni titular es, ves, Jesús dice que ya ni titular es el Hormiga. Les pido un favor. Pero es que no era titular. No, Jesús, no vengas a Les decir pido eso. un favor No a digas ustedes eso. dos, con Jesús no se metan, que lo defiendan. No, lo que yo quiero mucho a Jesús, y me encanta, favor. por ejemplo, cuando analizo partidos con Jesús, pero que no me venga a decir que el Hormiga ya no era el centro delantero titular de Chivas, cuando en el partido que ya estaban eliminados no lo pone. no era, Toño. Wally no fue el titular, entonces bajo esas nos vamos, por eso, si en uno de los varios. últimos, entonces Fueron bajo varios. estas circunstancias nos vamos a, si en los últimos 2 partidos ha rotado al portero, de acuerdo a lo que dice Jesús, hay una duda entonces en Milito en estos momentos sobre si seas tan Wally quisquilloso, o el Valle, Tala. por favor, te lo pido. No, es que el partido de Seattle No, porque el Tala cuenta. atajó contra Santos. Ahí está. Ajá, por eso. Entonces, 50% de los últimos 2 partidos los pagó el Tara y los otros los pagó Wally. Jesús, ya no les hagas caso, ya no les hagas caso. Jesús, te mando un abrazo, estamos pendientes. Saludos. Yo estoy con Gustavo. Si es un mexicano que tiene la oportunidad, que no es la mejor, no. Que no es la mejor liga, tampoco. Que se pudo haber esperado, tal vez. Pero Gus, si se le presentó y si llega una oferta que incluso con el tiempo puede superar el monto de la cláusula por el porcentaje que se va a quedar Chivas, pues aplaudo a Chivas con esa iniciativa y con ese apoyo a su futbolista, aplaudo al propio jugador. Yo soy de la idea que Y hay yo trenes como que pasan una aficionado, vez gracias. en la vida. Hay trenes que pasan una vez en la vida. Es más, Tuca, voy a continuar. Y no es nada personal, pero te lo tengo que decir. Opa. Probablemente, la Hormiga, si tú hubieras estado en Chivas, Hormiga González ni debuta en Primera División. ¿Por qué no? Pues porque a ti te gustaban los jugadores consagrados. Espérame, cuando llegué... ¿Cuántos tuviste en Tigres jóvenes que pintaban, me acuerdo, Espiricueta, para ser... ¿En lugar de quién carajo lo pongo? Bueno, en Tigres sí. En A Tigres ver, ¿en sí. lugar de quién? En Tigres sí. Dime otros 50 y te voy a decir, dime en lugar de quién lo pongo. No es, vuelvo a decir, no es nada No soy, personal. no soy el América que juega con 12. Exactamente, no. No, Tuca, no es nada personal. No es nada personal, pero ¿por qué hay entrenadores que sí le encuentran el lugar? Sí, cada institución tiene un objetivo. O cada entrenador trabaja Y a diferente, lo esa que te la yo valgo más. iba, Yo no puedo lo que me cuestionar- pedía, yo no puedo discúlpeme, cuestionar tu Lo que me capacidad. pedían es título.
yo no puedo cuestionar tu capacidad porque los títulos ahí están. Sería una locura de mi parte decirte que no funcionó tu fórmula. Claro que funcionó, ahí están los títulos. En la institución que me dijo, quiero jóvenes, pero déjame decir, sí. Alberto Rodríguez, Tosido, Oteo, Carrión, Cariño, Pumas, Sancho, sí. Rafa, Braulio, Olalde, me falta el surdito bonito. Pumas. Cada institución tiene un objetivo. Sí. Expectativa, hay mucha ilusión, yo creo que la palabra justa es ilusión. Y una ilusión que se suma, que se da un abrazo, que se da la mano. La ilusión del jugador es obvio, pero también la ilusión de los aficionados y sobre todo la ilusión de un club que es el más importante de Grecia, el más popular, que es el que más está invirtiendo. De hecho, en febrero anunciaron la construcción de la renovación de su casa, un estadio nuevo para 53.000 espectadores que van a comenzar a hacer. Es decir, están invirtiendo, están poniéndole ganas. Las jerarquías en Europa no son las que eran antes. Italia está de capa caída. Turquía compra a son de millones. Grecia crece. Y si no, pregúntenle, por ejemplo, qué le pasó contra el Olympiacos, justamente a la Fiorentina italiana, en la final de Conference League hace nada más 2 temporadas. Por eso es que, claro, el nombre y el abolengo todavía tiene que crecer, pero la liga griega está creciendo verdaderamente fuerte, está invirtiendo, está andando con ganas. Por eso la llegada de la hormiga, ustedes dicen hormigol, no más. Les digo cómo le tienen que decir, les gustaría saberlo cómo le van a decir por aquí. Por favor. Le van a decir Mirminki, que es el modo de decir hormiga en Mirminki González, ahí lo tienen, es el modo en el que lo van a llamar. Aquí todavía no tiene el número, hoy estuvimos hoy en el store para saber si ya estaba el número, si ya teníamos algo, todavía no. Así que pude comprar una bufanda. Hace 34 grados, mejor no me la pongo la bufanda. Otro secreto otro secreto que les digo. Estoy aquí. Este es el teatro municipal del 1895, una verdadera obra maestra de la arquitectura neoclásica. Estoy en el teatro municipal de El Pireos, porque atención, Atenas y Pireos son 2 municipalidades distintas. Y sobre todo, si yo me pusiera el rojo y blanco en el centro de Atenas, alguno de verde y blanco, de amarillo y blanco me podría gritar. Es decir, los del Panathinaikos o los del AEK de Atenas. Pero aquí es el lugar de los festejos. Esto es como el ángel del Pireos. Y aquí el Olympiacos es rey. Tanto en básquet como en fútbol, y por eso es que estamos aquí. Después les muestro la bufanda, se la muestro nada más, no me la pongo. Pero una cosa, escuchemos cómo lo recibían, con qué expectativa, con qué ganas pudimos tener la palabra de colegas y aficionados que estaban esperando a la hormiga González en el aeropuerto en Atenas. Escuchemos. ¿Qué equipo es hoy el Olympiacos? ¿Qué equipo encuentra González? Olympiacos always is the best team in Greece. When he's not the best team in Greece, he's also the best team in Greece. Okay, what I want to say, González has a lot of work to do to make the difference in Olympiacos. It's not an easy club. It's very difficult to play in Olympiacos. What is the real expectative with González? To score a lot of goals. He's a striker. They believe that with LKB together, they can make a very good team to play the defense, not together. Medilibar play with one offensive player, but Olympiacos has a lot of games to play in Greece and in the Europa League, and for sure Armando will have his opportunities to play and to show his talent. González, with his arrival, he will play with Ayub El Gabi. He's a great star of this team, and we believe that it will be very competitive for them in order to get the starting spot. We know he's a young prospect. We expect very much from him, many goals.
and we believe that he will become a great player one day. Es lo que le decía, ilusión. Es lo que le decía, ilusión, ganas, con una verdadera manera de vivir el fútbol. Aquí es muy, muy pasional, que verdaderamente estremece ver con las ganas con lo que lo están recibiendo. Mañana va a tener su primera impresión con los aficionados. Se juega el primer partido del torneo y él va a estar allí para presenciar y para recibir el calor de su gente. Un calor como el que tendría yo si me pusiese esta, que es lo único que pude comprar, porque el número todavía no está, la camiseta no está. No es cara en realidad respecto de otras camisetas. La camiseta del Olympiacos cuesta 89 euros, que son algo así como 93, 94 dólares. Además, el nombre del jugador cuesta 10 euros más y 10 euros más por el parche de la Europa League, que es el que van a tener este año. Estamos esperando entonces por la presentación mañana con su gente, por saber el número, por ver las fotos de la firma, por empezar a vivir esta realidad de la Hormiga González aquí en Atenas, no estaba por decir Atenas, en el Pireos. Dani, una pregunta. Es que acá en México habemos dos bandos. Los que nos llaman los porristas porque solapamos todo lo de México, y luego los reventadores que le pegan a todo lo que sea de mexicanos. Ya sabes, así somos. Pero quiero saber tu opinión de cómo se ve en Europa la Liga de Grecia como escalón. Porque Armando González, como bien lo decía ese aficionado al que entrevistaste, es un delantero joven que ha arrancado muy bien su carrera y es un proyecto como para creer que quizá pueda utilizar de escalón la liga griega y después llegar a otra liga de mayor nivel. ¿Cómo se ve en Europa como tal el Olympiacos, pensando que es un futbolista cuya expectativa generaba que quizá podía llegar a una mejor liga? Mira, seguramente la expectativa podría ser más alta por lo que lo hemos visto, capo cañonere dirían en Italia del torneo mexicano, el goleador, el hombre que hace diferencia. Se espera eso de él aquí. Yo creo que es un paso justo, desde mi punto de vista es un paso justo. Hay que valorar el roce internacional que va a tener la Hormiga. A veces el impacto con realidades que son demasiado potentes lo pueden marginar al jugador cuando es joven y cuando todavía está haciendo sus primeros pasos. Yo lo veo como positivo, depende todo de cómo le va. Mirá lo que nos pasó con Santi, por ejemplo. Claro. La tristeza de que haya tenido tanta mala suerte, siendo una persona tan especial, tan bueno, que haya tenido tan poca fortuna con las lesiones o con los momentos en que éstas se han dado. Eso es lo que tenemos que abogar y pedir por la Hormiga, que vaya teniendo un poco de suerte, porque calidad le sobra, porque aquí lo puede demostrar, porque lugar va a encontrar y porque va a poder mostrarse en escenarios muy pero muy importantes. Perfecto, Dani, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes con todo lo que nos cuentes alrededor de esta presentación oficial de Armando La Hormiga González, o mejor dicho, Mirminki Gol. Abrazo, Dani, gracias. Mirminki. Si lo escuchábamos a Odiseo cuando llegaba Dani. Chao, gracias, chicos. Odiseo. A ver, de entrada, lo que les genera a ustedes en cuanto a sensaciones, la expectativa que pueda haber alrededor de él. A ver, me parece que entienden que llega a una posición donde hay un tipo consolidado, entienden también que es un tipo que está arrancando su carrera. Me parece que habrá paciencia en el arranque, ¿no? O sea, no creo que esperen que sea titular de inmediato, que empiece a marcar goles de inmediato, y me parece que eso le viene bien en el tema inclusive de la adaptación, ¿no? Y que la exigencia en este equipo es la más alta. O sea, en Grecia te van a exigir que consigas título de liga. Sí, el titular suele ser el Kavi. Taremi también es un veterano de 34 años, y Yaremchuk tiene 30 años y ha hecho pocos goles también con el equipo. Ahí entra con Cleito probablemente. Armando tiene 23, se fue Betancourt, otro veterano español, a la segunda división, y es donde me parece está. De verdad, la Liga MX casi obliga a Chivas a cambiar parte de su uniforme justo antes de enfrentar al Pachuca.
Porque sí, parece una cosa pequeña, de esas que uno dice, bueno, son unas medias, ¿qué tanto problema puede haber? Pero cuando hablamos de Chivas, de un partido de visitante, del Estadio Hidalgo y de una jornada donde ya existe tensión alrededor de la afición rojiblanca, cualquier detalle termina convirtiéndose en tema de conversación. Y aquí viene lo interesante. Inicialmente apareció una combinación bastante extraña para Guadalajara, con el uniforme tradicional acompañado por medias rojas. Pero después la propia Liga MX actualizó la información y confirmó que el rebaño utilizará nuevamente las medias azul marino que normalmente acompañan su uniforme principal. Es decir, se evitó ese cambio que ya había generado sorpresa. Pero espérense, porque el uniforme es solamente la punta del iceberg. Mientras se discutía que iba a vestir Chivas, apareció otro tema muchísimo más delicado: la decisión del Pachuca de impedir el acceso al estadio a aficionados que lleven la camiseta del Guadalajara en determinadas zonas. ¿Es realmente una medida de seguridad? ¿Se está exagerando? ¿O el Pachuca sabe perfectamente que la afición rojiblanca puede hacerse sentir fuerte en Hidalgo? Y como si todo esto fuera poco, tenemos a Alan Mozo hablando de un posible regreso al Guadalajara, Gabriel Milito nuevamente relacionado con River Plate y un Hugo Camberos que está empezando a ganarse cada vez más la confianza del entrenador. O sea, tenemos de todo: polémica, mercado, entrenador, cantera y hasta un posible regreso. Así que hoy vamos a hablar de todo esto como se debe, con pasión, con debate y sin tragarnos cualquier versión o más porque apareció en redes. Porque aquí hablamos de Chivas como afición, pero también analizamos lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Si te gusta esta manera de hablar del rebaño, suscríbete al canal porque aquí la camiseta se defiende, pero también se debate. Y ahora sí, vámonos con el primer tema, porque lo del uniforme parece pequeño, pero tiene un detalle que muchos aficionados seguramente ni habían visto. ¿Por qué Chivas tuvo que hacer un ajuste en su uniforme para enfrentar al Pachuca y quién fue el que terminó frenando esa sorpresa? Miren, vamos a poner las cosas en contexto porque luego en redes sociales cualquier cambio de uniforme parece una tragedia nacional. Chivas va a visitar al Pachuca este sábado, 29 de agosto, en partido correspondiente a la sexta jornada de la Apertura 2026, y naturalmente, al jugar como visitante, existen ciertas consideraciones relacionadas con los uniformes. La primera información que apareció indicaba que Guadalajara utilizaría su uniforme principal, pero acompañado por medias rojas. Y ahí es donde muchos aficionados seguramente levantaron la ceja. Porque uno piensa en Chivas y automáticamente imagina esa combinación tradicional, esa camiseta rojiblanca, short y las medias que forman parte de la identidad visual del equipo. Entonces cuando aparece una combinación diferente, aunque sea solamente las medias, inmediatamente hay gente preguntando, ¿y eso qué? ¿Por qué van a cambiar? Y no estamos diciendo que unas medias vayan a decidir un partido. Imagínense, Chivas perdió porque las medias no eran las correctas. No, tampoco nos vamos a ir hasta allá. Pero el uniforme sí forma parte de la identidad del club y sobre todo, cuando la Liga MX modifica o actualiza la indumentaria que utilizará un equipo, vale la pena explicar qué ocurrió. En las últimas horas se confirmó una actualización. Guadalajara finalmente utilizará las medias azul marino que normalmente acompañan al uniforme principal. Es decir, aquella combinación con medias rojas quedó atrás y Chivas jugará con una apariencia mucho más cercana a la habitual. Y aquí viene mi opinión como aficionado: qué bueno que se haya aclarado rápido. No porque las medias rojas fueran horribles ni porque fueran a cambiar el rendimiento de los jugadores, sino porque cuando un equipo como Chivas tiene una identidad tan marcada, cualquier decisión relacionada con su imagen debe tener sentido. Además, el contexto alrededor del partido ya es bastante particular. Pachuca recibe al Guadalajara en el Estadio Hidalgo y ya se había generado conversación por otra decisión mucho más polémica: la prohibición del acceso de aficionados con camiseta de Chivas en una zona determinada del estadio. Ahí sí cambia completamente la conversación. Porque una cosa es decir, vamos a utilizar estas medias porque el reglamento o la logística del partido lo requiere. Perfecto. Se entiende. Pero otra cosa es que un aficionado viaje, compre su boleto, quiera ir a apoyar a su equipo y se encuentre con restricciones relacionadas con la camiseta que lleva puesta. Y aquí es donde la afición rojiblanca tiene derecho a preguntar, ¿qué está pasando realmente? El Pachuca ha manejado el asunto bajo el argumento de seguridad. Y ojo, si existen razones reales de seguridad, hay que escucharlas y respetarlas. El fútbol mexicano ya ha vivido suficientes episodios donde una mala organización termina generando problemas que nadie quiere volver a ver. Pero también hay que entender al aficionado. Porque Chivas no es cualquier equipo en cuanto a presencia de seguidores. La afición rojiblanca viaja, se mueve y acompaña al equipo. Entonces existe una restricción específica para quienes llevan la camiseta del Guadalajara,
naturalmente van a surgir preguntas. ¿Se trata de prevención? ¿Se teme una presencia masiva de aficionados visitantes? ¿O simplemente se quiere evitar una invasión rojiblanca en una zona del Hidalgo? Porque, seamos honestos, hay partidos donde el visitante termina sintiéndose local por la cantidad de gente que lleva su camiseta. Y eso, para algunos clubes, puede ser incómodo. Ahora bien, aquí hay algo que debemos dejar muy claro: el partido no se gana en la tribuna. Chivas necesita concentrarse en lo verdaderamente importante, los 90 minutos. Porque el equipo de Gabriel Milito llega a este momento del torneo con una expectativa muy diferente a la que existía meses atrás. Hay jugadores jóvenes ganando protagonismo, hay futbolistas que están recuperando confianza y hay una idea de juego que poco a poco comienza a identificarse. Entonces, si yo fuera parte del vestidor rojiblanco, diría: muchachos, déjenos hablar del uniforme, de las camisetas, de las medias y de quién entra al estadio. Nosotros vamos a hablar en la cancha. Eso es lo que tiene que hacer Chivas. Porque el sábado, cuando ruede la pelota en Hidalgo, nadie va a preguntar de qué color son las medias. Van a preguntar si Guadalajara puede competir. Van a preguntar si Milito vuelve a acertar con su planteamiento. Van a preguntar si Hugo Camberos continúa demostrando que merece más minutos. Y, sobre todo, van a preguntar qué versión de Chivas veremos. Porque mientras algunos aficionados están pendientes de lo que se puede o no se puede usar en la tribuna, hay otro nombre que está generando conversación por una razón completamente diferente. Un jugador que salió del Guadalajara y que ahora, justo antes de enfrentar a su antiguo equipo, acaba de mandar un mensaje que puede abrir una puerta para diciembre. Sí, estamos hablando de Alan Mozo. ¿Y si Alan Mozo realmente quiere volver a Chivas? Pero Milito no está convencido de abrirle la puerta. Aquí tenemos uno de esos temas que dividen a la afición en 2 segundos. Porque Alan Mozo todavía tiene una relación reciente con el Guadalajara. No estamos hablando de un futbolista que pasó hace 10 años y que ahora apareció de repente diciendo que extraña al club. No. Mozo salió del rebaño, fue cedido al Pachuca y ahora se prepara para enfrentar precisamente al equipo que todavía considera importante en su carrera. Y antes de ese partido, el lateral dejó algo bastante claro: le gustaría volver a jugar para Chivas. Pero ojo con esto, porque tampoco dijo que está desesperado por regresar mañana. Lo que hizo fue reconocer que diciembre será un momento importante para definir su futuro. Y eso tiene todo el sentido. Su préstamo con Pachuca termina en diciembre, y a partir de ahí, tendrá que analizar qué camino tomar. Puede quedarse, puede regresar al Guadalajara, puede aparecer otra oportunidad. Pero hay una frase que llama especialmente la atención: Mozo reconoció que estaría feliz de volver a Chivas. Eso, naturalmente, enciende la imaginación de la afición. Porque inmediatamente aparecen los comentarios: ¡que vuelva! Mozo todavía tiene nivel. No lo debieron sacar. Y también está el otro lado. Si Milito lo dejó salir, ¿por qué tendría que regresar? Y aquí está el verdadero debate. Porque Chivas no está en el mismo punto en el que estaba cuando tomó la decisión de modificar buena parte de su plantilla. La directiva, junto con Gabriel Milito, realizó una reestructuración importante después de la apertura 2025. Fueron varios jugadores los que dejaron el equipo por distintas razones relacionadas con rendimiento, disciplina o decisiones deportivas. Mozo quedó fuera de los planes como primera opción para la lateral derecha. Entonces la pregunta es sencilla: ¿qué tendría que cambiar para que el Guadalajara quisiera recuperarlo? Porque regresar solamente por cariño no tendría sentido. Chivas necesita tomar decisiones deportivas. Si Mozo vuelve, tiene que volver porque encaja, porque puede competir, porque puede aportar, porque Milito considera que tiene una función dentro de su estructura, no porque la afición lo pida en redes sociales. Y aquí hay que reconocer algo de Mozo: su declaración fue bastante profesional. Él mismo dejó claro que ahora representa al Pachuca y que quiere ganar el partido contra Chivas. Eso es exactamente lo que debe hacer. No puedes jugar contra tu antiguo club pensando en regalarle el partido porque algún día quieres regresar. Eso sí sería un problema. Mozo tiene que defender al Pachuca. Y si en diciembre aparece la posibilidad de volver, entonces se analizará. Ahora, imaginen el escenario. Chivas llega a diciembre, analiza su plantilla y considera que necesita un lateral con determinadas características. Milito sigue siendo el entrenador. La directiva evalúa costos, rendimiento y adaptación. Y entonces aparece Mozo diciendo: aquí estoy. ¿Lo recuperarían? Yo creo que esa pregunta va a depender mucho más de Milito que de la propia afición. Porque el entrenador ya demostró que no tiene miedo de tomar decisiones fuertes. Y si considera que un jugador no encaja,
no importa el nombre. Eso también es parte del nuevo Chivas. Pero mientras Alan Mozo habla de diciembre, otro jugador está haciendo algo mucho más inmediato: aprovechar cada oportunidad que recibe. Y ese jugador se llama Hugo Camberos. Porque aquí tenemos una historia que, sinceramente, puede terminar siendo mucho más importante para Chivas de lo que muchos están imaginando. ¿Qué vio Gabriel Milito en Hugo Camberos para empezar a darle más oportunidades y por qué el joven ahora está dispuesto a jugar donde sea? Aquí sí tenemos que poner atención. Porque Hugo Camberos no está recibiendo oportunidades simplemente porque sí. Hay una razón detrás. Y lo más interesante es que esa razón no tiene que ver únicamente con su talento. Tiene que ver con su disposición. Camberos ya demostró que tiene condiciones. Fue uno de los jugadores destacados del torneo Sub-20 de la CONCACAF. Terminó como campeón de goleo con 5 tantos y comenzó a despertar interés por su rendimiento. Pero talento hay muchísimo en el fútbol. Lo difícil es encontrar un jugador joven que, además de tener condiciones, esté dispuesto a salir de su zona de confort. Y eso parece ser precisamente lo que está haciendo Camberos. Durante mucho tiempo estuvo acostumbrado a jugar abierto, principalmente por el costado, donde podía aprovechar sus características. Pero bajo Gabriel Milito, la exigencia es diferente. El entrenador quiere jugadores capaces de interpretar varias posiciones. Y aquí aparece un detalle que me parece fundamental. Camberos habría mostrado disposición para jugar donde el técnico lo necesitara. ¿En la banda? Sí. ¿Como extremo? Sí. ¿Como delantero? También. De hecho, fue probado durante la pretemporada como uno de los 2 atacantes. Y eso cambia completamente la percepción del entrenador. Porque cuando tienes un futbolista joven que te dice, profe, póngame donde usted quiera, y además entra a la cancha con actitud, intensidad y ganas de competir, automáticamente aumentan sus posibilidades. No significa que vaya a ser titular siempre. No significa que ya sea una estrella. Pero sí significa que está haciendo algo que los entrenadores valoran muchísimo: facilitarle la vida al cuerpo técnico. Y eso, en un equipo como Chivas, puede ser oro. Porque el calendario es largo. Hay lesiones. Hay suspensiones. Hay partidos donde necesitas cambiar el sistema. Hay momentos en los que un jugador tiene que ocupar una posición diferente. Y si tienes a un joven capaz de adaptarse, tienes una herramienta más. Ahora, también tenemos que ser cuidadosos con las expectativas. Porque ya conocemos a la afición. Un joven mete un par de buenos partidos y automáticamente aparecen los comentarios de que sea titular siempre. Ya está para la selección. Que lo vendan por 20 millones. Tranquilos, señores. Hay que dejarlo crecer. Camberos tiene apenas 19 años. ¿Tiene condiciones? Sí. ¿Está ganando minutos? Sí. Pero ahora viene la parte difícil: mantener el nivel. Porque una cosa es sorprender durante 2 partidos y otra muy distinta es sostenerlo durante todo un torneo. Y ahí es donde Gabriel Milito puede convertirse en una pieza importantísima para su desarrollo. Si el entrenador consigue darle minutos sin quemarlo, enseñarle a interpretar distintas posiciones y ayudarlo a mejorar su toma de decisiones, Chivas puede tener un futbolista muy interesante en sus manos. Además, hay otra cuestión que genera ilusión. Camberos está empezando a aparecer en conversaciones relacionadas con la selección mexicana. No hay que vender humo ni anunciar una convocatoria antes de tiempo, pero su rendimiento ya genera especulación. Y si sigue creciendo, ¿por qué no? La selección necesita jóvenes. Chivas necesita jóvenes. Y el fútbol mexicano necesita jugadores que puedan competir en diferentes zonas del campo. Pero ahora viene la pregunta que realmente interesa antes del partido contra Pachuca. ¿Será titular? Todo apunta a que Camberos podría mantenerse como carrilero por izquierda, especialmente después de la situación de Brian González. Mientras tanto, Richard Ledesma apunta nuevamente a ocupar el otro costado en lugar de Santiago Sandoval. Y esto nos deja una imagen bastante interesante de lo que Milito está construyendo. Un equipo donde la juventud no necesariamente significa estar sentado en la banca. Un equipo donde la adaptación puede darte minutos. Y un entrenador que parece premiar al futbolista que demuestra disposición. Pero hay otro personaje relacionado directamente con este crecimiento. Un jugador que ya se convirtió en ídolo en Guadalajara a una velocidad impresionante y que, curiosamente, acaba de recibir un reconocimiento muy particular de alguien que conoce perfectamente lo que significa jugar para un rival histórico. Porque Juan Carlos Negro Medina, exjugador del América y del Atlas, explicó por qué Armando La Hormiga González consiguió algo que no cualquier joven consigue en Chivas. ¿Cómo hizo La Hormiga González para convertirse en ídolo de Chivas tan rápido y qué entendió del aficionado que muchos jugadores nunca terminan de entender?
Esta historia me gusta porque no estamos hablando solamente de goles. Sí, la hormiga González ha marcado. Sí, tiene números importantes. Sí, se convirtió en uno de los delanteros más queridos por la afición. Pero Juan Carlos Medina puso el dedo exactamente donde muchos aficionados sienten la diferencia. El carisma de la hormiga no nació únicamente de meter la pelota en la portería. Nació de lo que transmite, de cómo pelea, de cómo presiona, de cómo corre, de cómo va por una pelota que parece perdida. Y esto, para un aficionado de Chivas, vale muchísimo, porque el hincha puede perdonar que falles una ocasión, puede perdonar un partido malo, puede entender que un delantero atraviese una sequía. Lo que cuesta mucho más perdonar es ver a un jugador caminando cuando el equipo necesita correr. Y la hormiga transmite exactamente lo contrario. Transmite esfuerzo, transmite hambre, transmite esa sensación de que el jugador está metido en el partido. Medina explicó que una de las claves de su conexión con la afición fue precisamente esa intensidad. El delantero presiona, pelea cada balón y no da una jugada por perdida. Y aquí quiero detenerme un segundo porque esto es muy importante. Chivas no necesita solamente grandes nombres. Necesita jugadores que entiendan que representa ponerse esa camiseta. Y cuando un jugador consigue transmitir eso, automáticamente la afición comienza a identificarse. Por eso la hormiga consiguió convertirse en ídolo tan rápido. Porque el aficionado no solamente celebra el gol. Celebra el esfuerzo que ocurrió antes del gol. Celebra la barrida. Celebra la presión. Celebra el choque. Celebra que el delantero corra al defensor hasta obligarlo a equivocarse. Y después, cuando llega el gol, todo eso explota. En menos de 3 años, la hormiga consiguió marcar 29 goles con la camiseta rojiblanca entre Liga MX, CONCACHAMPIONS y Copa de las Ligas. Eso evidentemente ayuda. Pero Medina fue claro, los números por sí solos no explican el cariño. Y yo estoy de acuerdo. Porque si los goles fueran suficientes para crear ídolos, cualquier goleador tendría automáticamente una estatua. Y no funciona así. Los ídolos se construyen con momentos, con personalidad, con entrega, con conexión. Y la hormiga consiguió algo todavía más difícil, representar al aficionado dentro de la cancha. El hincha ve a un delantero presionando y piensa, ese sí está dejando todo. Y ahí nace el vínculo. Ahora, claro que su salida hacia Grecia genera sentimientos encontrados. Porque cuando un jugador que acababa de convertirse en una figura importante se marcha, el aficionado inevitablemente se pregunta si el club hizo lo correcto. Pero eso ya forma parte de otra discusión. Lo que queda claro es que Chivas encontró en la hormiga un jugador capaz de conectar con su gente. Y eso también manda un mensaje a los futbolistas que actualmente están en el plantel. No tienes que ser perfecto para que la afición te quiera. Pero sí tienes que demostrar que te importa. Y ahí regresamos al caso de Hugo Camberos. ¿Ven la conexión? Camberos está empezando a ganarse oportunidades porque demuestra disposición. La hormiga se ganó al aficionado porque demostraba entrega. Y eso probablemente sea uno de los valores que más quiere recuperar Chivas. La identidad. El compromiso. La sensación de que el jugador entiende dónde está. Porque jugar para Chivas no es solamente ponerse una camiseta rojiblanca. Es saber que cada partido será observado por millones de personas que esperan que el equipo compita. Y ahora tenemos un partido contra Pachuca donde todo esto se pone a prueba. Milito tendrá que tomar decisiones. Camberos podría volver a tener una oportunidad. Richard Ledesma podría aparecer nuevamente. Alan Mozo estará del otro lado. La afición tendrá que lidiar con restricciones dentro del estadio. Y, para completar el panorama, existe otro ruido alrededor del entrenador. Gabriel Milito. Porque mientras el argentino sigue trabajando con Chivas, desde Argentina vuelven a mencionarlo. ¿Puede Gabriel Milito terminar en River Plate o Chivas? Ya tiene claro que el entrenador no se va a mover. Aquí sí hay que tener cabeza fría. Porque cada vez que un entrenador empieza a hacer un buen trabajo, aparecen rumores. Y en el caso de Gabriel Milito, el interés tiene lógica. River Plate atraviesa un momento complicado. La situación alrededor de Eduardo Coudet generó dudas y el club argentino comenzó a ser relacionado nuevamente con técnicos que trabajan en México. Milito aparece entre esos nombres. Y también aparecen Matías Almeida y Hernán Crespo, con Crespo señalado por algunas versiones como uno de los favoritos. Pero la información que llega desde el entorno de Chivas es muy diferente a la sensación que pueden generar las redes sociales. La postura del Guadalajara es de tranquilidad. Y eso es importante. Porque una cosa es que un medio argentino coloque el nombre de Milito en una lista. Otra muy distinta es que Milito esté negociando con River.
Y, según lo explicado por el periodista César Huerta, dentro de Chivas existe confianza total en las palabras del entrenador. No hay señales de que el técnico esté negociando a espaldas del club. Y esto, sinceramente, es lo que la afición quiere escuchar. Porque después de todo el proceso que está viviendo Chivas, perder al entrenador en este momento sería un golpe importante. Milito está construyendo una idea. Está tomando decisiones fuertes. Está apostando por jóvenes. Está encontrando nuevas funciones para jugadores como Camberos. Y está intentando darle una identidad al equipo. Entonces, si me preguntas como aficionado, ¿me preocuparía por un rumor? No. ¿Estaría atento? Por supuesto. Porque River Plate es River Plate. No vamos a fingir que no es un club enorme. Pero tampoco podemos inventar una salida que no existe. Hoy, la información disponible apunta a que Chivas está tranquilo y satisfecho con Milito. Y eso es lo que debemos manejar. Ahora bien, también hay una realidad. Los entrenadores saben que el fútbol cambia rápidamente. Hoy eres el técnico de un proyecto. Mañana puedes ser buscado por otro gigante. Por eso Chivas tiene que hacer su parte. Si realmente quiere que Milito continúe, debe respaldarlo. Debe darle herramientas. Debe mantener una estructura deportiva coherente. Porque no sirve de nada pedirle al entrenador que construya un proyecto si cada 6 meses se cambia todo. Y ahí está uno de los grandes retos del Guadalajara. La directiva tiene que ser paciente. La afición tiene que entender que un proyecto no se construye en 5 partidos. Y Milito tiene que seguir demostrando que merece esa confianza. Porque ahora viene una prueba muy interesante. Pachuca. Un rival incómodo. Un estadio complicado. Un contexto con ruido alrededor. Un exjugador de Chivas enfrente. Una posible nueva oportunidad para Camberos. Y un equipo que necesita demostrar que todo lo que se está construyendo no es solamente discurso. Así que yo quiero saber algo de ustedes. ¿Ustedes regresarían a Alan Mozo en diciembre? ¿Creen que Hugo Camberos ya merece ser titular indiscutible? La Hormiga González se convirtió en ídolo por sus goles o principalmente por su entrega. ¿Y les preocupa realmente que River Plate vuelva a preguntar por Gabriel Milito? Porque aquí está la clave. Chivas está entrando en una etapa donde las decisiones comienzan a tener consecuencias. La salida de jugadores. La llegada de Milito. El crecimiento de los jóvenes. Los posibles regresos. Los rumores internacionales. Todo se conecta. Y el partido contra Pachuca puede darnos otra pista sobre hacia dónde está caminando este proyecto. Porque al final, las medias pueden cambiar, los rumores pueden aparecer y los exjugadores pueden hablar de regresar. Pero cuando el balón ruede en el Hidalgo, solamente habrá una pregunta que realmente importe. ¿Chivas está listo para demostrar en la cancha que este nuevo proyecto va en serio? Ahí es donde vamos a tener la verdadera respuesta.